La historia se basa en dos estudiantes brillantes de medicina, Chiwi y Gla, quienes están en un hospital trabajando o haciendo su servicio. Platican con las enfermeras les cuentan de un caso de un señor que murió quemado y Gla le plantea cosas que son como sobrenaturales, algo que Chiwi, o Wi como le dicen en la película, no cree mucho. Él cree mucho en la ciencia y en lo exacto, en lo físico, todo acerca y alrededor de la ciencia. Hay una pequeña situación con Wi, su mamá está enferma y está en el hospital. Todos sus ingresos que obtiene del hospital los usa para poder mantenerla con vida ahí mismo. ¡Qué agradable sujeto! Gla lo ve desde lejos y ya sabe que tiene bastante tiempo así, unos 8 o 9 años. Por Gla llega su novia, Mai, para ver si pueden ir a cenar e invitan a Wi, pero Wi no quiere. Se quedará cuidando a su mamá esa noche. Por la noche, la seguridad está dando un rondín por el hospital y encuentra la puerta abierta de la morgue. Se escucha que se abre. Entonces el policía obviamente empieza a tener miedo y cuando voltea ve una sombra como retorciéndose, como que le da la garrotera. En otro lado del hospital estaban los doctores Wi y Gla sacando algunas cosas, unos refrescos de la maquinita, cuando de repente Gla al parecer le empieza a hacer alguna broma a Wi. Gla le dice que voltee, pero como Wi no cree en nada de lo sobrenatural, le dice que esta vez le salió bien la actuación porque hasta tiró el café y cuando voltean ven al hombre que se había quemado en plena garrotera. Era un fantasma el que se estaba manifestando enfrente de ellos. Gla estaba más emocionado que asustado y Wi estaba incrédulo y asustado. Gla se acerca a lo que haya estado apareciendo ahí enfrente y Wi le intenta tomar fotos pero no sale en la cámara. ¡Ay, qué susto me diste! Gla termina súper contento de haber visto al fantasma después de que se manifestó porque un poco tiempo después desapareció. Después de los hechos ocurridos, revisan las grabaciones y ven que no había ningún espectro en las cámaras. Intenta Wi encontrarle una explicación lógica pero no puede, a lo que Gla le dice te voy a enseñar algo y tienes que verlo. Le enseña un cuarto de investigación que el doctor que estaba a cargo de ellos le había prestado. En ese cuarto tenía un proyecto que se llamaba Aurora Boreal, que se supone que es en donde viajan las almas y tal. Le cuenta que hay cámaras en todos lados y es increíble que no puedan captarlos. Es porque los fantasmas no aparecen en las cámaras. Y le empieza a platicar la historia de cuando a él se le apareció su papá después de que murió. Le aventaba una pelota, él se la regresó, se la volvió a regresar y es entonces cuando se apasionó por eso, que pudo ver a su papá de nuevo. Eso pasó cuando él era niño. Le cuenta que desde ese momento los fantasmas se volvieron su obsesión y que nació para intentar descubrir de dónde vienen y cómo hacerlos aparecer. Wi, sabiendo que hay una investigación científica detrás de todo eso, acepta ayudarle y crean el laboratorio fantasma. Empiezan a hacer un registro y grabaciones de todo lo que van a investigar. Gla se nota un poco más emocionado y entusiasmado por hacer ese proyecto que él ya lleva a cabo después de tantos años. Es entonces cuando Will le pregunta, ¿tantos años? ¿Qué es lo que has investigado? Resulta que Gla ya había investigado desde antes, había capturado testimonios, había ido a cementerios, había hecho rituales, había hecho todo lo posible por encontrar un fantasma nuevamente, pero no lo había conseguido hasta ese día que encontraron uno. Sí, como si estas cosas pasaran. Tiene unos planos y registros de donde dicen las personas que han visto fantasmas dentro del hospital, pero solo uno se ha manifestado y es en donde lo marcan como un punto rojo. Deciden empezar la investigación y ver la forma de cómo hacer que los fantasmas aparezcan, pero si no aparecen en cámaras tienen que hacer que la gente lo vea. Para hacer eso necesitan fantasmas participantes. Tienen que encontrar primero un fantasma, por lo que deciden empezar con el fantasma que vieron y esperaron ahí en la maquinita toda la noche, pero no lo vieron. Se empieza a mover una bolsa de papas y es cuando Will le dice, ¿por qué estamos haciendo esto? Esto solo es el viento. Gla empieza a pensar y dice, es que solo nos estamos enfocando en los fantasmas que vemos, no en los que no vemos. Sacan unas grabaciones, las cuales empiezan a registrar en video para su investigación, en donde se ve que se mueven sillas de ruedas. Y la silla de ruedas al parecer no es como un movimiento de inercia, sino parece que alguien la está moviendo. En la misma grabación se ve que avientan cosas, mueven sillas, tiran, abren papeleras, las cierran, abren el ascensor y lo cierran. Deciden ir a esa parte del hospital para tomar una investigación más a fondo. Ya estando allí buscan por todos lados pero no encuentran a ningún fantasma, hasta que una silla de ruedas está donde se supone que no debería de estar. Empieza a moverse la silla de ruedas y llegan más sillas de ruedas, cuando de repente empieza todo a moverse alrededor y es cuando buscan en la cámara infrarroja que llevaban a ver si encontraban algo visible, pero no lo encontraron. Documentan esos hechos diciendo que vieron energía sobrenatural, pero todavía no saben cómo hacer que aparezca. Después, Mai le comenta a Gla que ya no va a poder ir a ver la aurora boreal con él porque tiene un proyecto encima. Gla le dice que no hay problema, que ya irán después.
le llega un mensaje a Gla de parte de Gui y le dice que tiene que ir en ese momento. Gui le dice que por qué no catalogan los fantasmas. Hasta el momento solo tienen dos: fantasmas que conocen y fantasmas que no conocen. Los conocidos podría ser el papá de Gla cuando fue a verlo, y los desconocidos como el hombre quemado. Es entonces cuando dicen: vamos a enfocarnos en los que conocemos. Deciden hacer algo un poco ético. Más bien, lo decide Gla, el enamorar a una chica que está en cáncer terminal, que es enfermera o doctora y que no tiene familia y no tiene nadie. Eso para que ella regrese a verlo cuando se muera. A Gui no le parece muy ético el asunto porque está jugando con los sentimientos de una persona. Esa cosa ni sentimientos tiene. Es entonces cuando le avisan a Gui que algo pasa con su madre. Recordemos que su madre está ahí en el hospital y que tiene una enfermedad. Gui tiene que tomar una decisión difícil de desconectar a su mamá o intentar salvarla. Al final le pregunta a Gla si cree que haya vida después de la muerte y Gla le dice que sí. Es entonces cuando decide desconectarla y es momento de decirle adiós a la mamá de Gui. Ya después de haber trasladado a su mamá a la morgue, Gui y Gla se quedan en la habitación en donde murió su mamá. Gla pone una cámara y en algún momento de la noche Gui empieza a presenciar algo. Era su mamá quien se estaba asomando a la ventana y algo le dice, pero no logra entenderla. Intentando ver si tenía algo de depresión, Gui se sacó exámenes químicos, de orina, de sangre, resonancias en el cerebro para ver si tenía algo de depresión, pero no, todo lo tomó de manera científica. Es entonces cuando Gui le dice: voy a cruzar, yo voy a ser la persona que se muera para ser el sujeto de prueba y poder regresar a que se continúe la investigación. Obviamente a Gla no le parece mucho el asunto, sin embargo como que se da cuenta que es buena idea y le dice que él debería de ser, que él empezó el proyecto y que él debería de ser el que cruce al otro lado, el que sea que se suicide. Toma la decisión con una moneda, cara o cruz, y al final Gui es el que resultó que iba a ser el que iba a cruzar. Empiezan a preparar todo para que se vea que no fue un accidente ni fue un asesinato. Ya cuando todos están listos, Gui se sienta para registrar todo el suceso. Sin embargo, llega un momento en donde le dan muchos nervios y no puede hacerlo. Gla regresa a la habitación en donde había dejado a Gui solo para hacer lo que tenía que hacer y se da cuenta que Gui no puede. Gla solo le dice: nos vemos pronto, amigo, y él es el que lo hace. Gui empieza a soñar o a alucinar que están recibiendo el premio para una revista científica en donde aparece Gla enfrente de todo un público y el público no le puede tomar fotos porque él es un fantasma. Asimismo, en ese mismo sueño o alucinación aparece la novia o exnovia de Gla y le reclama, le dice que si todo eso valió la pena, que si de verdad era necesario hacer eso. Gui, a pesar de que lleva más de 90 días intentando registrar el regreso de su amigo Gla, no logra conseguir nada, no tiene contacto alguno con él. La madre de Gla sufre, Mai sufre también, todos están sufriendo y él no encuentra una explicación. Siente que todo ha fracasado y todo ha sido en vano. Ha muerto su amigo y él no ha podido encontrar alguna explicación científica. Por el fracaso y el sufrimiento que se estaba llevando en ese momento, Gui toma una decisión muy drástica. Sube al techo del hospital con no muy buenas intenciones. Lo intenta una vez, no lo logra y en el segundo intento da la espalda al vacío y se echa para atrás. Pero en ese momento algo lo detiene. Desde la corbata lo están agarrando y lo avientan hacia el techo, alejándolo del peligro. Gui, lleno de alegría después de ver que se ha manifestado o ha tenido contacto con su amigo después de lo sucedido, va al cuarto de investigación fantasma para poder registrar todo. El primer contacto. Intenta Gui analizar por qué no se puede manifestar de una manera presencial y es entonces cuando se pone a deducir que es cuando él está en peligro o alguna situación tensa que Gla puede recibir poderes. Que las situaciones de estrés o las situaciones que pongan en peligro a Gui son las que lo pueden hacer manifestarse a Gla. Gui agarra una cizalla y pone en la línea de corte de la cizalla uno de sus dedos. Gui está decidido y baja la cizalla. ¡El macho! Pero antes de que termine la cizalla de cortar, esta sale volando, lo que confirma la teoría de Gui de que las situaciones en donde lo ponen en peligro es en donde Gla puede mover cosas. En la computadora le escriben hola. Ya pudiendo escribir en la computadora, Gui empieza a hacer un registro más a fondo acerca de lo que es lo sobrenatural. Le empieza a hacer a Gla algunas preguntas, si puede ver otros fantasmas, si puede hacer esto o lo otro, y Gla le va contestando por la computadora si es que puede. En uno de los días en donde Gui estaba investigando, Gla le escribe en la computadora playa y después ir, cosa que le dejó mucha incógnita a Gui y decidió investigar qué es lo que pasaba. Va a la casa de la mamá de Gla para ver si tiene fotos o algo en donde diga playa, porque en donde ellos están no hay una playa cerca. Ya estando en la casa de la mamá de Gla, encuentra una foto en donde Gla está en la playa. Le comenta a su mamá que él nació ahí, sin embargo ya después se pasaron a vivir a otro lado.
Wee se le ocurre hacer sufrir un poco a la mamá de Gla, un tipo de sufrimiento de culpabilidad, ya que para ella en su religión estaba como penado el suicidio y el cuerpo de Gla iba a estar vagando por toda la eternidad. La hermana le dice que se calle y que ya por favor se retire si es que la va a hacer sufrir. Cuando se levanta Wee, checa su celular y había escrito algunas palabras. Wee las repitió a su mamá y ella, consternada, lo invitó a cenar. Resulta que era el nombre de una sopa. Esa sopa Gla quería desde hace mucho tiempo que Wee la probara. Wee al momento de probarla le dijo a la mamá de Gla que debería de poner un restaurante porque era buenísimo. La mamá de Gla se quedó más tranquila porque dijo que eso seguramente iba a decir Wee cuando él probara su sopa, que siempre lo había querido invitar. Ya manejando de regreso, Wee le empieza a cuestionar a Gla que por qué lo hizo hacer eso, que si solo lo llevó para dejar tranquila a su mamá, que no interfiera en la investigación, que él estaba haciendo una investigación científica. Gla le dijo que no lo volvería a hacer y que todo estaría bien, y le vuelve a poner playa. Wee se queda pensando y le dice a Gla que se tiene que ir. Bye. Ya habían pasado 3 días desde que no aparecía Gla y no se había comunicado con Wee, y Wee se puso a analizar qué es lo que estaba pasando, si todos los fantasmas pasaban por eso, si la playa que él mencionaba era como el paraíso. Decide entonces utilizar la técnica de la guillotina o de la cizalla para ver si aparece Gla. Amenaza a Gla con que lo va a hacer y en ese momento baja la guillotina, pero esta vez Gla no le quitó la guillotina. Wee perdió el dedo. ¡Cielos, qué más! Logran recuperarle el dedo a Wee y le dicen los doctores que si necesita ayuda, que la otra vez una enfermera lo vio intentando cortarse el dedo, pero que esta vez sí se lo había cortado. Supongo que lo manejó como si hubiera sido un accidente, no les dijo la verdad. Regresando al cuarto de investigaciones, se da cuenta que está Mai, y Mai le dice que si no había visto una computadora con carcasa roja que era la de Gla. Él le dice que no, y Wee le dice que lo supere, que intentando encontrar explicaciones no va a lograr nada, solo sufrimiento. Regresa al cuarto de investigación fantasma y ve que la computadora ya no está. Corre al departamento de Mai a buscar la computadora porque sabe que a ella se la llevó y la confronta. Le dice que él no sabía dónde estaba la computadora, que la había encontrado hace 2 días y que sintió que era como si él tuviera unas pruebas, pero y lo agarró algo estresado, por eso le había dicho que él no la tenía. Al final lo deja entrar y le dice que tiene contraseña, que igual y se la lleva a un amigo. Se intenta llevar la computadora, pero Mai no lo deja. Es ahí cuando Mai se desahoga. Ella dice que no sabe cómo pasó, que no se dio cuenta de su estado de ánimo, que ni siquiera sabe la contraseña de la computadora de su novio, se siente una mala persona. Él la abraza para consolarla, pero en ese momento en la computadora se pone la contraseña sola y estaba abriendo todos los archivos con todos los videos y el video en donde él se suicidó. Wee no quiere que lo descubra Mai, cierra la computadora y se la lleva. Le dice que se la puede llevar para ver si le pueden conseguir la contraseña más adelante. Gla le empieza a mandar mensajes al celular, bueno, a escribir en su celular. Gla le empieza a escribir en su celular que necesita que le diga la verdad, que ella está sufriendo y lo necesita mucho. Wee no acepta y no quiere, y Gla empieza a tomar venganza, empieza a descomponer el elevador y amenazarlo de cierta manera. Al final, Wee queda un poco traumatizado después de su experiencia en el elevador y cita a Mai en el laboratorio fantasma. Le dice que le contará toda la verdad, pero que lo espere, que tiene que hacer algunas cosas. Se ve que sube a fumar un cigarro, pero está analizando en ese momento y dice que también, aparte de reaccionar cuando alguien está en peligro, reacciona por venganza. Cuando regresa al laboratorio fantasma, Mai está dormida, al parecer está sedada, e intenta hacer acciones para que Gla se manifieste y lo detenga. Empieza a grabar Wee todo lo que va a hacer, empieza a desabrocharle la playera a Mai y Gla le escribe en la computadora que le pare. Es entonces cuando Wee se llena de alegría y se da cuenta que sí es un factor, el hecho de la venganza o proteger a alguien más. Wee sigue provocándolo hasta que Gla lo saca volando por los aires, manifestándose de muchas maneras más fuerte. Le empieza a pegar una golpiza, lo saca de la habitación, le avienta cosas, lo avienta hacia todos los muros, lo deja a la orilla de un balcón y hace como que lo va a aventar, pero sí lo avienta. Wee intenta grabar todo, intenta documentar todo lo que ha encontrado, a pesar de que él ya tiene en ese momento la pierna rota, pero Gla le empieza a dar una rastriza, lo lleva a uno de los cuartos de la morgue en donde hay cuerpos a un lado. Gla entra en el cuerpo que está ahí a un lado y le empieza a pegar de nuevo. Wee intenta defenderse, argumentando que eso era parte del experimento, que él nada más necesitaba eso para poder demostrar ante la ciencia que su investigación había sido un éxito. Se empieza a incendiar la habitación.
Gla se abalanza sobre Wii y lo empieza a ahorcar. Cuando lo ahorca, lo empieza a mandar a otro mundo, en donde solo están ellos dos. Le empieza a cuestionar que si a ese punto habían llegado, que por qué tuvieron que llegar hasta ese punto. Le dice que provocó mucho sufrimiento, que ya lo dejará ir. Wii argumenta que no puede dejar ir su muerte en vano, que ya había pasado muchas cosas y que ya habían avanzado bastante. Gla le dice que no quiere, que sabe que la zurró, pero ya es momento de que lo dejen ir, que no quiere ver a nadie más sufrir, que lo acepta. Se ve que Gla intenta revivir a Wii y Wii regresa a su cuerpo y después está en recuperación en una sala de hospital. Un momento, si solo quería hablar con él, ¿por qué no lo ahorcó desde el principio? Mientras ya le puso una buena friega. Ahí es cuando Wii empieza a analizar todo el daño que hizo, el daño que provocó por intentar ver que él se expresara, se manifestara o tuviera contacto con él. Hizo sufrir a la mamá de Glad, a su hermana, y con Mai le iba a hacer un daño mayor por intentar hacer que se contactara. Todo ese daño podía ser irreversible, y encuentra la lap de carcasa roja en su maletín. Va con Mai y se le intenta regresar. Y aquí es donde vamos viendo el final de la película, donde Wii, arrepentido por todo lo que hizo, pero en realidad fue porque no fuera en vano la muerte de su amigo y continuar con su investigación científica, no era realmente maldad. Y Mai, ya más tranquila después de ver en un sueño a Gla, quien estaba contento y feliz de poder irse al paraíso. Esto ha sido todo por este video. La verdad es que esta película está buenísima, para mí es súper recomendable, así que si pueden, en el momento que ustedes puedan, échensela y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.